Dicen que en la política la memoria es corta, pero algunos casos son tan grandes que ni el tiempo ni los discursos los pueden enterrar. Esta es la historia del partido Acción Ciudadana, el partido que prometió honestidad y terminó condenado por estafar al Estado. En la primera parte les contamos cómo el PAC cobró con fondos públicos el trabajo de sus propios voluntarios. Hoy van a conocer lo que vino después, el informe legislativo, los nombres detrás del escándalo y la lista secreta que todavía hace ruido. Bienvenidos a la segunda entrega, la estafa del PAC, cuando la ética se fue de vacaciones. Año 2019, el Tribunal Supremo de Elecciones ya había hecho su parte. Condena firme, 516 millones a devolver. Pero los diputados no estaban satisfechos y querían saber si el PAC había tropezado una vez más o si venía pateando la misma piedra desde el 2002. La Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa revisó las tres campañas y lo que encontró fue digno de una tragicomedia nacional. Los mismos mecanismos, los mismos discursos y el mismo resultado. En resumen, la estafa de 2010 no fue un error, fue un patrón. En esta imagen podemos ver un contrato para Erika María Álvarez Ramírez por 5 millones de colones que data del 2009, es decir, para la campaña del 2010. Y acá tenemos un contrato para la misma persona, Erika Álvarez Ramírez, estudiante de Naranjo, con fecha del 2006. Dice claramente que se les pagará mediante deuda política un monto de 6 millones de colones. Como podemos ver, la mecánica era casi idéntica. Voluntarios que ofrecían su tiempo y trabajo al partido, personas que nunca esperaron recibir un pago, eran invitados a firmar un documento donde aparecía un monto que les decían que era simbólico. Un aporte, les explicaban, como si firmar un contrato falso fuera una forma más de militancia. Lo curioso es que aunque los voluntarios nunca cobraron ese dinero, alguien sí lo hacía. Con esos contratos, el PAC cobraba ante el TSE millones en conceptos de deuda política. En otras palabras, se usó el trabajo gratuito para generar ganancias con fondos públicos. La solidaridad se transformó en negocio, el voluntariado en una fuente de financiamiento. En este punto entra la figura de Margarita Bolaños, la planificadora del, entre comillas, voluntariado remunerado. Entre los nombres que más resaltan es el de esta señora, quien era entonces secretaria general del PAC. Según su propio testimonio, fue ella quien ayudó a definir los montos de los contratos falsos, equivalentes a un salario mínimo, dijo ante los diputados. O sea, el partido no solo inventó contratos, sino que también les puso tarifa. Y todo esto, por supuesto, mientras el PAC se presentaba como la alternativa moral al bipartidismo corrupto. La ironía se escribe sola. Logrado darle frente a esta Sí, y con condena fondos, con fondos propios, con deuda. apoyo. Y hubo una disyuntiva ahí si cerrábamos el partido y creamos otro o le cambiábamos nombre y no pagan la deuda. ¿Escucharon ustedes, costarricenses, lo que se dejó decir esta señora? Tenían la idea de cambiarle nombre al partido para no pagar la deuda. ¿Será acaso que el Tribunal Supremo de Elecciones no dejó participar al PAC de la contienda política por no haber terminado de pagar? Y que la solución que buscaron o la alternativa era una coalición. No sé, esto me genera a mí muchas dudas. ¿Se valoró, doña Margarita, se valoró en algún momento no pagar la deuda ante esto que se está diciendo?
Algunas de eliminar personas el querían partido. que era demasiado, que era impagable la deuda y eso tenía que salir de los bolsillos de la gente. Pero Entonces, había hubo que gente enfrentar la decía, responsabilidad. Mejor cerremos el partido. Pero había que enfrentar las responsabilidades. De por medio estaban Es los más bien, fondos Claro que públicos. y le cambio la pregunta. Esas líneas directivas que preferían dejar una deuda y hacer un nuevo partido, hoy militan en el No Partido de están. Acción Ciudadana. Ya no están. no están en el ¿Puede partido. mencionar algunos nombres? No. Por transparencia, a ver, doña Marita, le hago la pregunta con todo respeto, pero la bandera del PAC siempre fue la transparencia. ¿Por qué no decir públicamente quiénes fueron los que plantearon? Al momento de firmar usted esos contratos, ¿esos estaban en blanco, doña Margarita? Me abstengo de contestar. ¿Fueron ustedes los autores intelectuales del mecanismo para cobrarle gastos simulados al Tribunal Supremo de Elecciones? Me abstengo de contestar. ¿Cómo logra usted ser parte esencial de todos los momentos decisivos para que se concrete la estafa del PAC y sin embargo conseguir venderle, entre comillas, al tribunal y a la fiscalía la idea de que usted no tuvo nada que ver con el plan? Me abstengo de contestar. ¿Cómo es que usted, siendo secretaria general del PAC y firmante de todos los contratos cuestionados, doña Margarita, no iba a tener idea de que su firma estaba formalizando la ejecución del fraude? Me abstengo de contestar. Si la institución, como partido, organizó una estafa, es mejor que desaparezca. El caso se remonta a la campaña del 2010, donde el PAC supuestamente cobró contratos por servicios que fueron gratuitos. El ex tesorero y un funcionario del partido son los imputados. ¿Será que todo esto ya estaba planeado? ¿Será que todo estaba orquestado? Que esta era la forma en la que el PAC estaba ideando poder poner o llevar al poder a la esposa de Carlos Alvarado? Yo creo que va a haber una excelente candidata para la próxima elección. Creo que no se conoce en el país, pero siendo ustedes de mi pueblo, les digo, yo creo que la candidata del PAC va a ser Claudia, la esposa del presidente Carlos Alvarado. Y bueno, ya hemos hablado de Otón Solís, fundador y líder moral del PAC, quien tampoco salió ileso, ¿verdad? El informe legislativo fue claro. Él sabía el mecanismo y lo permitió. En otras palabras, el apóstol de la ética política fue reprendido por falta de ética. Ironías que solo la historia costarricense pueden producir. Los diputados calificaron su actuación como una falta ética grave. No es delito, pero duele bastante, porque cuando el ejemplo se tuerce, el discurso pierde todo valor. Y justo cuando el país creía que ya todo estaba dicho, aparece un detalle que nadie esperaba. Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamientos del Partidos del Tribunal Supremo de Elecciones, sí, el mismo funcionario que descubrió la estafa, aparece en una lista de 14 personas que Otón Solís recomendó al presidente Luis Guillermo Solís para puestos en el gobierno. El fiscalizador recomendado por el fiscalizado. Chacón afirmó que nunca fue contactado ni sabía que estaba en la lista, pero Otón Solís sí confirmó que la entregó. El gesto genera una polémica, sospechas y sobre todo una pregunta: ¿reconocimiento o premio silencioso? Don Otón Solís lo recomendó para ser subcontralor. Lo que se habla es de que forma parte de una lista que él recomienda. Y como lo dije inicialmente, no conozco el motivo por el cual el señor Solís Fallas me recomienda y no fui, digamos, contactado antes ni por él ni por nadie a efectos de que formara parte de una lista. Yo me doy por sorprendido, más bien, de la aparición de mi nombre en medios de comunicación como una parte de la lista de dicho señor. ¿Usted qué relación tiene con don Ronald Chacón? Cuéntenos, ¿lo conoce? Sí lo conozco. ¿Cómo lo conoce? ¿Qué tipo de relación tiene con él? Durante la última periodo gubernamental yo fui diputado y hice investigaciones y le escribí muchas cartas pidiendo la información. Gracias, don Otón. Vieras qué raro, porque es que resulta que don Ronald vino a decir aquí que usted tuvo llamadas con él donde usted le hacía ver su inconformidad con la forma en que se estaban haciendo las liquidaciones, siendo él parte del grupo que hacía fiscalización de esto. Pero lo más extraño de lo que usted me acaba de decir, don Otón, es que primero usted me dice a mí que era una relación de cartas, luego pasa a una relación donde usted conoce el nombre de él como parte del equipo que tiene que ver con las liquidaciones, pero usted lo recomienda a él, a don Luis Guillermo Solís. En un correo electrónico, usted le manda al señor presidente de la República una lista de sugerencias de nombramientos en esas fechas del 2014,
y lleva el nombre aquí Ronald Chacón para la Dirección de Tributación Directa. Cuénteme usted cómo es que usted recomienda a una persona que conoce porque le estaba mandando cartas nada más o porque tuvo algún tipo de relación con él para hacerle una pregunta en relación a las liquidaciones. ¿A usted no le parece extraño, don Otón, que usted recomiende a una persona que tiene que ver y que va a ir a dar declaraciones además en contra del Partido Acción Ciudadana por estafa ante la Fiscalía? Usted lo recomienda a él no conociéndolo. ¿Usted me puede explicar eso, don Otón, por favor? Diputada, yo nunca lo contacté ni a él ni a nadie de la Contraloría General de la República, ni por teléfono ni de ninguna otra manera. Sí, claro. Precisamente con ocasión de estos procesos de revisión de liquidaciones de gastos y allá por el 2002, es que fue la primera vez que yo tuve algún contacto personal en la esfera de lo laboral, y únicamente en la esfera de lo laboral, con el señor Solís Fallas. Y siempre, a lo largo de mi vida, usted sabe que aspiré a ser presidente 3 veces, tenía nombres vistos para nombrar donde había que cuidar la plata, y esa inconformidad se traducía en una persona que cuidaba la plata del Estado, que era severo con los recursos del Estado, porque no nos pagaba facturas, evidentemente, honestamente, hechas, solo porque no había un contrato previo. Y entonces, cuando el presidente Luis Guillermo Solís, electo, me pide recomendaciones para una serie de cargos, yo digo, este es para cobrar impuestos, es una persona que cuida los impuestos del país. De verdad que trato de respirar profundo, porque si yo me siento así, yo no puedo imaginar cómo se sienten los costarricenses que están escuchando esta comparecencia. Usted recomienda al señor presidente en ese momento, don Luis Guillermo Solís, una persona que usted no conoce, una persona que está directamente ligada con una investigación donde usted está involucrado, donde el Partido Acción Ciudadana estaba siendo investigado. El mismo Ronald Chacón nos dice que él no tiene ningún tipo de amistad con usted, que no lo conoce, que no sabe quién es y que no sabe por qué lo recomienda. Pero usted lo recomienda antes de que él tenga que ir ante la Fiscalía a declarar en contra del Partido Acción Ciudadana y de cualquier tipo de involucramiento que usted pueda tener con la estafa que le hizo el Partido Acción Ciudadana a Costa Rica. ¿Por qué usted recomienda a alguien que no conoce? Usted suele hacer eso, poner las manos en el fuego en cuestión de materia tributaria por una persona que usted no conoce, don Otón, que estaba involucrado directamente, era una de las personas que estaba involucrada directamente en la investigación en contra suya y en contra de su partido. Explíquele usted a los costarricenses, si a usted eso no le parece tráfico de influencias de acuerdo al artículo 52. Lo que empezó como un servicio especial terminó siendo un caso penal. Y lo más revelador, como pudieron ver de este expediente, es que esta práctica no nació en 2010. Era una costumbre cuidadosamente administrada, documentada y firmada. ¿Saben ustedes, costarricenses, lo que intentó hacer el gobierno del PAC? Intentó pagar la estafa al Tribunal Supremo de Elecciones con dinero de la deuda política. Así de descarados. Pongamos un ejemplo sencillo. Es como que yo a usted lo estafe, costarricense, con 2 millones de colones. Y para pagarle esos 2 millones de colones con los que lo estafé, pedirle a usted que me preste los 2 millones para pagárselos. O sea, no se puede ser más descarado. PAC haya intentado utilizar deuda política para pagar la condena, para pagar el monto que tenía que cancelar. Aquí hay una carta fechada 25 de enero del 2017 del señor Ronald Chacón, hacia el señor Ronald Chacón, firmada por don Anthony Cascante, que hace la petición que se afronte con la mayor responsabilidad, según ellos, en este proceso judicial y con el más profundo respeto por nuestro ordenamiento jurídico, y que por favor se proceda a retener la suma de 352.700 millones, quedando el saldo y ahí lo dice con un nuevo total. O sea, se pretendía que con la misma deuda política se cancelara por lo que había sido condenado el PAC. También es demasiado sospechoso que Otón Solís, fundador del partido y quien estuvo al frente del mismo desde su fundación para las campañas de 2004, 2006 y 2010, quien orquestó y firmó contratos con fecha del 2004 con el mismo modus operandi. Era pagarle a las personas con certificados de bonos de deuda política. ¿Por qué razón este señor no fue condenado, costarricenses? La evidencia es muy clara. Todos los caminos conducen a él. ¿Y qué me dicen de Margarita Bolaños, que tampoco figura condenada y era la persona encargada de firmar todos estos contratos?
bajo la misma figura: pagarle a las personas por medio de bonos de deuda política. Una persona que hasta fijó algunos montos y que también formó parte de esa estructura. Pero quien sí fue condenado fue el tesorero del año 2010, Minor Sterling. Una persona que formó parte únicamente para la campaña del 2010. Evidentemente cometió sus errores porque también tenía que revisar los contratos. Eran aproximadamente como 179 contratos fraudulentos de 263 aproximadamente que él firmó. Pero esta maquinaria venía operando desde el 2002. Así que, para ser justos, quienes idearon este sistema tenían que ser las personas que pagaran, no el último en incorporarse. Red de cuido. Juzgue usted, costarricense. El día de hoy nos quieren vender que la esposa del peor presidente que ha tenido Costa Rica en los últimos años, y casi que me animo a decir que uno de los peores de toda su historia, el peor calificado, es la solución a todos los problemas del país. El gobierno que nos dejó en un hueco fiscal enorme, el que nos dejó con estos altos niveles de inseguridad con el que contamos ahora, que se encargaban de liberar a personas privadas de libertad, el mismo que se trajo abajo los niveles de educación con la implementación de su agenda woke y todo ese progresismo. Pero claro, no sin antes cambiarle los colores a la bandera y el nombre por completo al partido político. El PAC fue condenado civilmente. Desde entonces paga la deuda con abonos al Estado, pero la deuda más grande no está en colones, sino en confianza. El partido que nació para limpiar la política terminó arrastrando la mancha más simbólica de la democracia costarricense. El informe 21.457 cerró el caso, pero dejó abierta una herida. ¿Qué pasa cuando los guardianes de la transparencia olvidan las llaves del candado? No se le olvide darle like, compartirlo por favor y estar pendiente de la tercera y última parte de la entrega de esta serie de videos de la